Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Alcampo La Laguna, Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti. Desatascos Jumbo, Proyecta Empleo, Hueve y Obra Social La Caixa. Son los asuntos. Buenas noches, gracias por vernos, que a partir de este momento vamos a compartir con todos ustedes en directo. En esta mesa me acompañan los periodistas David Cuesta, Esaú Hernández, Óscar Martín y Francisco Pomares. Con ellos vamos a desgranar, a analizar los asuntos, insisto, que hoy o en estos días han estado de actualidad, y les vamos a pedir, como siempre, su participación a través de nuestro WhatsApp. Les vamos a poner rápidamente ahí el número, y de nuestro perfil, de nuestra cuenta en Twitter, @MírameTV, para que puedan ustedes sugerir temas u opinar sobre lo que esta noche vamos a tratar aquí en esta mesa. A todos, buenas noches, David. Buenas noches, Esaú. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos. Y nos vamos con la primera de las noticias. Hoy mucho de lo que aquí vamos a contar tiene que ver con la pobreza. Yo les diría que casi el 60% de la tertulia de este tiempo de análisis. Miren, el 40,2%, hablando de porcentaje, este titular es del Diario de Avisos, el diario ha titulado "Demoledor informe, el 40% de la población canaria en pobreza o exclusión". Bueno, pues ese 40,2% de la población de Canarias, o lo que es lo mismo, unas 844.000 personas, estaban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo refleja el 8º informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que ha sido presentado hoy mismo en el Senado. Este informe hace una radiografía sobre la situación de España con datos oficiales del impacto de la pobreza con el indicador AROPE, que es el índice de referencias de la Unión Europea. Canarias es la segunda región con más pobres de este país. Al final habría que preguntarse aquello, que es lo que voy a trasladar a mis compañeros ya, pero ¿no se supone que estábamos al borde de salir de la crisis? ¿Al borde de la salida? Da la sensación de que seguimos al borde del abismo. Paco. Bueno, yo creo que una cosa son los datos estadísticos y otra cosa es la reflexión que hay que hacer sobre cómo está funcionando la sociedad canaria en estos momentos, ¿no? En materia de datos estadísticos llevamos ya algún tiempo escuchando que hemos salido de la crisis, y probablemente sea cierto en lo que se refiere a las magnitudes macroeconómicas, pero no es cierto en lo que se refiere a uno de los aspectos fundamentales de la cuestión, que es la redistribución de la riqueza. De hecho, la salida de la crisis lo que deja ver es un patio, un panorama en el que quienes antes de la crisis eran más ricos son ahora aún más ricos, y quienes antes de la crisis eran más pobres son ahora aún más pobres. Se ha abierto de una manera muy definida una extraordinaria brecha en lo que es la igualdad social, una brecha que no para de crecer. Por eso es por lo que uno tiene la sensación de que las estadísticas pueden ir por un lado,
pero las estadísticas ya saben lo que significa. Si somos dos y yo tengo un pollo, la estadística dice que tú tienes medio pollo y yo tengo medio pollo, y que por lo tanto estamos los dos alimentados. Y no es así. Yo con un pollo puedo estar bastante alimentado y gordito, y tú puedes estar hecho una ruina. Al final eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que efectivamente se ha producido un crecimiento económico importante, se ha producido por primera vez en los últimos meses una mayor contratación de personal del que había antes de la crisis, mayor número de afiliados a la Seguridad Social, aunque seguimos manteniendo un 20% de paro. Somos la región española que sigue manteniendo mayor número de paro, no de parados, pero sí mayor número de paro en el país, de paro porcentual. Entonces, ya digo, con las estadísticas se hace lo que se quiere. Hay un personaje histórico que decía que hay 3 clases de mentiras, ¿no? Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, que son las mentiras más grandes de todas. David. Sí, bueno, yo creo que poco más que añadir, ¿no? La realidad va contra esas estadísticas de las que hablaba Paco Pomares, porque no es mentira que no haya una mejoría económica en datos macroeconómicos, en datos, sobre todo, pues de esa economía que no llega al día a día y a los hogares de los españoles, que debería llegar, pero que muchas veces no llega y que no se plasma pues en algunos datos de este informe, que ahora, bueno, pues Esaú también nos contará, porque sé que se lo ha trabajado bastante bien, y que llaman la atención de cómo en cosas básicas, de recursos de primera necesidad, pues tenemos un porcentaje altísimo de familias que no tienen acceso pues a esos bienes necesarios, básicos, que para muchas personas son cuestiones probablemente incluso a las que ni siquiera le den importancia, porque lo ven como algo normal tenerlo en sus viviendas. Sin embargo, esas cuestiones no están al acceso de muchas personas. Y esa es la realidad, Manolo, y esa es la realidad, y esa es la cara de la verdadera pobreza que tenemos en Canarias, y que después, al fin y al cabo, se refleja en ejemplos como los de Añasa que estamos viviendo en estos días, como los de muchas familias que tienen una situación social muy complicada y que ante un revés como el que se están encontrando en el caso de los vecinos de Añasa, pues necesitan de todo tipo de ayudas para intentar solucionar una situación completamente injusta, como hemos contado aquí tantas veces. Evidentemente hay una fractura social, que al fin y al cabo es lo que también venía a decir Paco Pomares, entre los que de verdad están notando una mejoría con esta economía, que son muy pocos, a una mayoría que al fin y al cabo no nota esa mejoría, o que si la nota quizás pues se da el caso del trabajador pobre, que es algo que ya está instaurado después de esta crisis económica, es decir, la persona que tiene trabajo, pero que como en su casa no todos los miembros del núcleo familiar, la pareja no trabajan los dos, sino solo trabaja uno, es insuficiente el tener un trabajo para salir de la pobreza o de las situaciones de riesgo de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final se plasma pues en una realidad y en una crisis social que tenemos en Canarias y que todavía se sigue produciendo. Crisis social que persiste, efectivamente. Yo creo que, tal y como han descrito, estamos ante una situación de absoluta desigualdad social en Canarias, que no es nueva, que se lleva arrastrando desde hace muchísimos años. Este dato a mí no me parece quizás novedoso, porque es el dato por el que ha venido variando quizás aquellos datos que daban las ONG, concretamente Cáritas Diocesana, en cuanto a la pobreza incluso severa en Canarias. Esto es resultado de unas políticas que no han sido eficaces, competencia de la comunidad autónoma en los últimos años en esta comunidad autónoma, en cuanto a la situación del empleo, que seguimos estando lo más alto, en cuanto a la ineficacia en políticas sociales, la ineficacia en su momento a la hora de darle a ese instrumento que es el último recurso del hambre, la PSI, donde habían muchísimos problemas para que llegara de manera efectiva a muchísimas familias, insisto, al borde ya de situaciones tremendamente complicadas. Y luego hay un dato, efectivamente, el que cuenta David, ¿no? De si hay familias que se han recuperado, pero muchas de ellas en sus hogares un sueldo. Hay muchos que han alcanzado un puesto de trabajo precario, que evidentemente con lo poco que ganan no pueden afrontar una situación económica en el hogar, afectando probablemente a gran parte de esa unidad familiar. Y luego, por otro lado, evidentemente hay que preguntarle, sin lugar a dudas, los rostros de la pobreza a la realidad que en este caso visualiza cada día las ONGs, Cáritas, Cruz Roja y todas aquellas ONGs pequeñas que están distribuidas en toda la comunidad autónoma. Ante ese panorama, a mí lo que me parece terrible y lamentable que durante todo este tiempo, pese a que en los próximos días probablemente habrá alguna reacción, ha pasado muy de puntilla la pobreza y la exclusión en medio de la clase política. Sin ir más lejos, recuerdas, Manolo, el fracaso auténtico político e institucional en el Parlamento cuando llegó el Plan Estratégico de Pobreza a la Cámara. ¿Vamos con algunos datos? Sí, bueno, al hilo de lo que comenta el compañero Óscar, creo que hay que recordar que aquí en este plató se hicieron 2 programas de pobreza. Uno fue
ese programa sobre el debate parlamentario de pobreza, hicimos otro programa que se llamaba Paraíso Pobre, porque pusimos sobre la mesa eso de lo que hablaba Paco Pomares, esa falta de una correcta redistribución de la riqueza. Es decir, pese a que seguimos siendo una de las comunidades autónomas que más crece en su PIB, gracias en parte al turismo, a las cifras de turismo, esto no repercute directamente en la clase trabajadora, y nos encontramos con estos datos. Como decía Óscar, el dato este que acabamos de ver publicado en Diario de Avisos del 40% no es excesivamente novedoso, porque cada año estamos en torno a esa cifra. Incluso este año, estos datos, el AROPE mide el año anterior, estudia el año anterior, es decir, el año 2017, y el año pasado, con datos de 2016, estamos en el 43%, pero ha cambiado algo en este estudio, que es el titular que pueden ver en Mírame Televisión gracias a la compañera Cándida Carballo, y es que el 13,6% de la población en Canarias está en privación material severa. Esto, en comparación con el resto de las comunidades autónomas, es tremendo, porque la siguiente comunidad autónoma tiene solo el 7%, es decir, doblamos a la segunda, la doblamos, y la media es del 5% a nivel nacional. Nosotros estamos en el 13,6% de privación material severa. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay unos ciertos ítems que se analizan en esta privación material severa, que son si tenemos la capacidad de afrontar un gasto imprevisto, cualquier gasto imprevisto que haya, pues si tienes ese dinero para poder afrontarlo. Salir de vacaciones una semana al año, retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler en el último año, gente que si puede comer carne, pollo o pescado 2 veces por semana, gente que si puede mantener su casa en una temperatura adecuada, si tiene lavadora, televisión, teléfono, coche. Bueno, el 13,6% de la población en Canarias eso no se lo puede permitir. Y por eso está en riesgo de exclusión, porque el índice AROPE, que es el índice, como decían los compañeros, que está aceptado a nivel europeo, mide 3 cosas. El riesgo de pobreza, esta privación material severa y la intensidad del trabajo en los hogares. Y por eso estamos con este 40%, ¿no? Bueno, fruto de todo esto, pues viene todo lo demás. Y digo todo lo demás porque desde hace ya, pues no sé si 15 días, venimos hablando, Saúl, de la situación de los vecinos de Eñasa. Bueno, yo no sé en este caso por dónde empezar, sino si por la reunión o por la última hora, porque la última hora es un nuevo desahucio. Yo creo que por la última hora, porque ahora se nos cae todo, ¿no? Hemos hablado de muchos millones de euros, pero de repente mañana por la mañana, a las 11:30 de la mañana, la Comisión Judicial acude a estas viviendas de protección oficial a desahuciar a una vecina y a sus 2 hijos porque así lo ha pedido el Banco Santander. Eso es lo que mañana, si nadie lo impide en las primeras horas de la mañana, va a ocurrir. Eso nos hemos enterado esta tarde. Hace unas horas lo ha comunicado las afectadas, se han enterado ellas también hace unas horas de que se iba a producir este desahucio, lo han comunicado, y previsiblemente mañana el Ayuntamiento de Santa Cruz pues activará su protocolo antidesahucios, se pondrá en contacto con el juzgado número 2 y le pedirá que paralice esto, pero es cierto que ya todo el aparataje judicial para proceder al desahucio está activado, que la Comisión Judicial mañana acudirá a las 11:30 para proceder al desahucio y veremos si hay tiempo de evitarlo. Una de las 358 familias, y Óscar tiene datos sobre de los perfiles, pero vamos a explicar por parte. Sí. Pensamos que eran 80 familias. No. Son 358 viviendas. No se sabe todavía si todas están llenas. Deberían estarlo porque son viviendas de protección oficial y ya de por sí sería una falta muy grave que las 358 viviendas no estuvieran todas ocupadas, porque deben estarlo porque son viviendas de protección oficial destinadas a personas que lo necesitan y no podrían estar vacías. Pero de momento son 358 viviendas en 2 bloques de 179. Vale. Hoy, como decía Esaú, y ahora pasamos a analizar esta situación, compañeros, mientras estábamos preparando el programa para contarles la última hora, los movimientos que se han hecho por parte de las familias afectadas,
por parte incluso de las instituciones, bueno, pues nos hemos enterado que hay una familia que mañana a las 11:30, si nadie lo remedia, pues se va a producir el lanzamiento de su vivienda, que pertenece a una de esas más de 350 viviendas. Lo que sabemos a fecha de hoy es que esta mañana se produjo un encuentro en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El segundo encuentro que se produce en el Ayuntamiento de Santa Cruz entre las administraciones públicas y las afectadas para presionar al Banco Santander para evitar estos desahucios y para que no se vendan estas viviendas a un fondo buitre. Hace una semana se mandaron 3 burofax o varios burofax, porque se mandaron a varias empresas de la matriz del Banco Santander, varios burofax, para pedir información. Y durante toda una semana el Banco Santander no ha contestado ni al Ayuntamiento de Santa Cruz, ni al Cabildo de Tenerife, ni al competente, al Gobierno de Canarias. Hoy se han vuelto a reunir después de que ayer las afectadas presentaron una denuncia en Fiscalía porque presumen que pueden existir delitos en esta compraventa, y el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, como, bueno, eso es una información que están viendo ahora mismo, de esa denuncia que se ha admitido a trámite en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y hoy el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, viendo que no se ha cumplido con ese plazo de 48 horas que les dieron en el burofax de la semana pasada, han empezado a tomar medidas. 29 millones de euros, esto quiere decir que el Ayuntamiento de Santa Cruz retira 2 de los 4 millones que tenían las cuentas del Ayuntamiento de Santander de dinero público, y el Cabildo de Tenerife retira 27 millones, que suponen aproximadamente el 70% del dinero que tiene guardado el Cabildo de Tenerife en el Banco Santander, para que esto sirva de una medida de presión para, primero, paralizar todos los desahucios. Ya hemos dicho que hay uno mañana, paralizar todos los desahucios. Descubrir si es cierto, como ha comunicado ya el Banco Santander, que se ha vendido estas viviendas al fondo buitre, y presionar para que esta venta se anule. ¿El Gobierno de Canarias no retira nada? ¿No tiene perras en el El Ayuntamiento, no, sí lo han contemplado. Dicen que lo están contemplando hoy la directora del Instituto Canario de la Vivienda, que estaba en la reunión, Pino de León. Dijo que la consejera, que Cristina Valido, estaba estudiando esta medida, pero como administración competente han tomado otro tipo de medidas. Primero, van a pedir al Colegio de Notarios y Registradores que les diga, porque ya que el Banco Santander no se los dice, si estas viviendas han sido vendidas al fondo buitre Cerberus, que por cierto en España está controlado por el hijo de José María Aznar Botella. Y también han iniciado un procedimiento sancionador que pasa por el envío de una solicitud al Santander para que les informe, y si en 10 días no lo hace, pues procederán a las sanciones correspondientes. Sí. Vamos a escuchar, y ahora ya nos vamos al análisis de las declaraciones que hacía tanto el alcalde de Santa Cruz como Pino de León. Bueno, pues hemos iniciado el protocolo antidesahucio que ha permitido parar los desahucios. De hecho, a día de hoy, aunque hay todavía desahucios con fecha fijada, los que tenían o los que se cumplían se han ido parando. En segundo lugar, hemos constatado que no ha habido una respuesta oficial por parte de la entidad financiera, ni de la entidad promotora, el URI 6, ni de Altamira, que gestionaba los pisos. No ha habido ninguna contestación ni al Gobierno, ni al Cabildo, ni al Ayuntamiento, ni a los vecinos. Luego, no ha habido una respuesta a los escritos que enviamos hace una semana. Y como consecuencia de esto, ya quiero anunciar que hoy he dado orden de retirar 2 millones de euros de las cuentas del Banco Santander del Ayuntamiento. Le vamos a pedir al Colegio de Notarios y Registradores de la Propiedad si efectivamente se ha producido la transmisión de las viviendas, y por tanto, porque además la vivienda protegida, que lo es esta, no puede ser transmitida, ningún notario puede dar el visto bueno a una escritura de compraventa, ni ningún registro de la propiedad inscribirla, la transmisión de la propiedad, sin estar autorizadas previamente por la administración competente, que somos nosotros, ¿no? Por tanto, si se ha cometido y tenemos hechos ciertos y acreditados de que pueden ser constitutivos de infracción administrativa en materia de vivienda, pues tenemos además la obligación
de llevar a cabo los procedimientos sancionadores que correspondan. ¿Qué pasaría con esos contratos que no están autorizados ni visados por el Gobierno de Canarias? Pues constituirían infracciones, supuestamente, siempre hay que decirlo, siempre que hablamos en el ámbito sancionador o penal, siempre hay que hablar desde la presunción de inocencia. Paco. Sí, en realidad estamos ante... yo creo que habría que analizar dos o tres cosas, no solamente una, son varios aspectos que tienen importancia. El primero es el hecho de que son 358 viviendas, son muchísimas viviendas, una parte de ellas están habitadas, una parte importante. Los desahucios se están produciendo a viviendas de personas que dejaron de pagar en muchas ocasiones porque el banco decidió de pasarle las facturas, de tal manera que no podían pagar. Otros desahucios se están produciendo, o se han producido en algún momento, se han intentado producir a personas que están en la zona en régimen de ocupación, porque algunas viviendas están deshabitadas. Pero un asunto que afecta a 358 familias, o que podría llegar a afectar hasta a 358 familias, es un asunto del que no se puede permitir que un banco actúe llevándose exclusivamente por la lógica de mercado. La decisión que parece que en esta ocasión, con cierta contundencia, han adoptado el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo con 27 millones y el Ayuntamiento con 2, es una decisión de carácter ejemplarizante y que además lo que busca es llamar la atención ante el hecho de que el banco no puede actuar sin contestar a los requerimientos realizados por el Cabildo, por el Gobierno y por el Ayuntamiento. Requerimientos que el banco no se ha molestado ni siquiera en responder. Hay una pregunta que me hago, es si realmente una persona con autoridad y competencia pública tiene la legitimidad para retirar dinero de un banco como si el dinero fuera suyo. Pero en estos momentos, la tenga o no la tenga, respaldo absolutamente la decisión y además, por si alguna vez se encuentra en un problema, podría decir que cualquier usuario de un banco tiene el derecho a plantear que si es maltratado retira el dinero. Y cuando tú solicitas que un banco te dé una explicación y no te la dan, lo razonable es retirarlo. ¿Por qué no lo ha retirado el Gobierno? Yo intuyo que no lo han retirado porque el procedimiento del Gobierno es más complejo. No es una decisión unipersonal que aquí puede adoptar el presidente del Cabildo o el alcalde, porque estamos ante corporaciones locales, sino que es una decisión de carácter jurídico-político en la que tienen que intervenir los interventores, la consejera de Hacienda, los representantes de la consejería, etcétera, etcétera. Pero de todas formas creo que el camino está bien iniciado, porque esto puede funcionar como un efecto dominó. Si el Banco de Santander sigue manteniendo su actual posición, puede ocurrir no solamente que se le retire el dinero público y no solamente de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Cabildo de Tenerife, podría ocurrir que otros ayuntamientos se sumaran a esa historia, pero es que puede ocurrir también que se retire dinero privado, que haya gente que diga, bueno, pero ¿qué clase de banco cruel es un banco que es capaz de tomar una decisión de este estilo? ¿Empresario? Dicho eso, empresarios y personas que tienen dinero en el banco, que muchos poquitos hacen un mucho, ¿no? Yo creo que el banco no ha medido el posible efecto dominó que se puede producir entre la población de las islas o incluso fuera. Es un banco que cotiza en bolsa. Cualquier percepción de que se están tomando decisiones globales en Canarias en contra del comportamiento de un banco podría llevar a que el banco se encontrara en algunas dificultades. Pero dicho esto... Hay un detalle, Paco, que sí, te sumo, que añado, que es el ruido social. Y ese ruido social, el desgaste que hace en la marca. Un banco tampoco la permite. Efectivamente. Es muy importante. Yo el lo Banco estoy comentando... Santander, por favor, comprueben los que utilizan más las redes sociales. Ustedes son un ejemplo. Observarán que en aquellos tweets en los que se les cita de esta manera ya empiezan a bloquear las cuentas. Les bloquean para que no les den el coñazo, ¿vale? Y minimizar ese ruido. No, yo estoy dispuesto a proponer que se tomen medidas en este sentido. Te propondría que cambiaras el color naranja, que es el color del Santander, y lo sustituyeras por un azul. Pero bueno, en cualquier caso, hablando en serio, porque es un asunto serio en el que no conviene bromear, creo que la presión sobre el banco puede ser efectiva para que reconsideren la posición. Pero hay otras responsabilidades, además de las del banco. Para empezar, estamos sometidos a una extraordinaria confusión. No sabemos exactamente cómo es posible que unas viviendas que fueron construidas por iniciativa privada, por un promotor privado que se arruinó y que había solicitado una hipoteca importante al Banco de Santander, por eso el Banco de Santander es hoy el propietario a través de unas subfiliales, o era hasta hace unos días el propietario a través de unas afiliales de estas viviendas, de estas 358 viviendas. ¿Cómo es posible que esas viviendas hayan ido a parar a una filial del Banco de Santander y puedan ahora ser vendidas a un fondo buitre como el Cerberus cuando son viviendas de protección oficial? Es cierto
que estas viviendas no empezaron siendo viviendas de protección oficial. Tuvieron distintas calificaciones, al menos 3 calificaciones diferentes, antes de obtener en 2006 la calificación de vivienda de protección oficial. Una calificación que fue establecida por 15 años, cuando lo normal es que las calificaciones se obtengan por 30 años, no por 15. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que probablemente en el año 2006 alguien tuvo la ocurrencia de facilitar una salida al empresario constructor por la vía de permitir que haya una declaración de viviendas de protección oficial y, por lo tanto, mecanismos de protección oficial. Pero si son mecanismos de protección oficial, ¿cómo es posible que sea el banco el que está en estos momentos planteando el cobro de los alquileres, cuando los mecanismos de protección oficial no se paga al banco, sino se paga a las instituciones públicas? Es decir, aquí hay muchas cosas que hay que explicar y que tienen que explicar el Ayuntamiento y el Gobierno. Es asombroso que la señora Pino aparezca, la responsable de vivienda, aparezca diciendo que se ha pedido que el registro de la propiedad informe. Oiga, pero es que ustedes de unas viviendas de protección oficial no tienen sus propios registros para saber cuál es su estado. Es que el Gobierno de Canarias no tiene que dar la autorización para que se produzca la venta inajenable, porque es inajenable la propiedad de protección oficial, para que se produzca la venta de una propiedad de este estilo. Recuerden que a la señora Botella, la madre del muchacho, del joven o del joven desde mi punto de vista, el de ustedes desde el punto de vista de un señor llamado Durito, del señor Aznar Junior, que trabaja para el Fondo Cerberus en España, pues su madre está en estos momentos en una posición un poco complicada porque vendió un número muy importante de viviendas de protección oficial en Madrid en el año 2010, quiero recordar que fue, y está siendo sometida a una investigación que podría suponerle incluso responsabilidades penales. Como el siguiente comentario lo va a dar David y se trata del perfil de las personas y me gustaría quedarme con ese perfil, vamos a escuchar a David. Sí, yo sobre este asunto, que me parece muy, muy interesante, no mucho más que añadir a lo que ha comentado los compañeros, a lo que ha dicho sobre todo Paco. Por supuesto que estoy de acuerdo en que la presión social surte efecto. Al final las marcas viven de la promoción y de su imagen, y eso evidentemente que surte efecto. Y los bancos son muy sensibles a eso. Sí. Hay muchas dudas, sí, sin duda, claro. Al final viven mucho de su imagen, por eso gastan tanto en promoción, ¿no? Hay muchas dudas dentro del expediente, ¿no? Yo creo que Paco lo ha desmenuzado bien en torno a todas las dudas que nos plantean, porque aquí algo nos falla, ¿no? Nos faltan datos, nos falta información, nos falta cosas para tener claro qué ha ocurrido. Es verdad, no tiene nada que ver con esto, pero sí que es verdad que sobre la gestión de las viviendas de protección oficial ha habido siempre muchas sospechas, muchas dudas, e incluso ha habido corrupción probada en el Gobierno de Canarias, porque no olvidemos que recientemente precisamente 2 funcionarios que se encargaban de tramitar y desafectar viviendas de protección en Canarias, precisamente entre los años 2003 y 2006, fueron condenados por cobrar, en este caso, dinero a cambio de ese tipo de actuaciones que llevaban a cabo. Fueron condenados ya con sentencia firme, porque además se reconocieron culpables. Por tanto, habría que mirar bien, con lupa, todo esto, porque a mí todos los expedientes que tienen que ver con viviendas de protección oficial me huelen mal, y en este caso concreto no me gusta mucho cómo ha funcionado la cosa. Dicho esto, también, por supuesto, aplaudir las iniciativas del alcalde y del presidente del Cabildo de Tenerife. Ya era hora, ¿no?, de que las administraciones dieran un golpe en la mesa. Yo no sé si eso, evidentemente que lo haga el Gobierno de Canarias administrativamente es más complejo, pero yo no sé hasta qué punto, habiendo la oferta que hay en el mercado hoy en día, de oferta bancaria y de posibilidades de sacar el dinero en unas condiciones similares en las que no perdamos los ciudadanos por las condiciones con las que estas administraciones tengan ese dinero metido en estas entidades financieras, yo creo que, habiendo la oferta que hay, no debe de ser muy problemático legalmente hacer este tipo de cuestión, más allá de que... Cuando lo han hecho será porque tienen informes jurídicos que les plantean que tienen la potestad de hacerlo, ¿no? Algún trámite. De hecho, y ahí es a donde quiero llegar, lo importante para mí de esta acción que hoy han tomado Carlos Alonso y José Manuel Bermúdez, es que demuestran que se puede hacer. Y yo creo que ahí es a donde tenemos que llegar. Oye, es que esto se puede hacer. Es que las administraciones pueden coger su dinero y retirarlo de las entidades financieras. Y entonces hagámonos una pregunta. ¿Por qué no lo han hecho antes? David, es que hay una cosa muy importante que hay que reflexionar. Si tienen la potestad de sacar dinero de una entidad financiera y meterlo en otra, tienen esa potestad, pero ¿puede un político libremente decidir
cómo mueve el dinero entre las instituciones financieras. Evidentemente en esta ocasión estamos aplaudiendo con las orejas que se haya producido, pero ojo con plantear que es una buena práctica. Una buena práctica porque hay motivos. Pero por supuesto, también, claro. ¿qué pensaríamos si de repente el señor alcalde decide sacar dinero de un banco y meterlo a otro? Porque le conviene sin dar ninguna explicación. Cuando yo planteo la pregunta de por qué no se ha hecho antes, precisamente siempre lo digo en base a una situación justificada como lo es esta. Y no me van a negar ustedes que seguramente si miran para el pasado se habrán encontrado con otras situaciones en las que se podría haber hecho esto. Pero ya no digamos eso. Vamos a no decir, oye, ¿por qué no lo han hecho antes? Digamos ahora, oye, pues si ya lo han hecho ahora, síganlo haciendo para cuestiones en las que sean necesarias. Por ejemplo, y planteo otro caso que no es exactamente igual, pero que es muy importante y que está relacionado con todo esto. Yo recuerdo cómo durante mucho tiempo José Manuel Bermúdez y los concejales responsables en el Ayuntamiento de Santa Cruz hablaban de los problemas que tenían para encontrar viviendas para poner en alquiler social. Hoy lo padecemos, no tenemos viviendas para alquileres sociales. Y recuerdo también un proyecto que impulsa el Cabildo de Tenerife, que ejecuta Cáritas, en el que, a pesar de recibir una subvención del Cabildo de Tenerife, Cáritas, cuando pone en marcha el proyecto, tiene que pedir... Proyecto Base 25, ¿no? Sí. Proyecto Base 25 sale diciendo que no tiene viviendas, que es que en parte el proyecto no se puede ejecutar bien porque es que no hay viviendas sociales. Oye, pues es un buen motivo quizás esto para las administraciones públicas, para decirle a las entidades financieras, oye, presionemos, esas viviendas que tú tienes vacías, dámelas en condiciones en las que se puedan poner en protección social. Ten realmente un gesto social más allá de todas esas fundaciones que tienen un carácter social, pero que al final realmente cuando se les necesita no están ahí, ¿no? Yo creo que se abre, a partir de ahora yo creo que se abre un abanico de posibilidades que, como dice Paco, hay que ser responsables, pero creo que estamos ante un cambio en la forma de enfrentarnos a las por parte de las administraciones públicas a las entidades financieras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el perfil de las personas y ya tenemos... Vete preparando el siguiente enterado. Rápidamente sobre eso, muy rápido, Manolo, me quiero hacer añadir un dato más. Efectivamente, yo creo que independientemente de que se pueda considerar como una buena medida de presión la retirada de los bancos y un problema de raíz, no se puede tampoco estar improvisando. La política en vivienda se ha puesto en duda, sin lugar a dudas. No hay viviendas, según le consta al Ayuntamiento, viviendas vacías de carácter social en Santa Cruz de Tenerife. Ellos están esperando, al parecer, que las entidades bancarias le pongan sobre la mesa el número de viviendas vacías de carácter social en la capital tinerfeña. Bien, es verdad que algunas fuerzas políticas en la oposición hablan de que si hay viviendas vacías sociales, como por ejemplo en la zona del Sobradillo, donde me cuentan que parece que pudiese darse la circunstancia de que hay unas 30 aproximadamente, y ya tenían que haber aprovechado el ayuntamiento que tenían hoy por el consistorio a la directora general de vivienda para reunirse con ella, porque el ayuntamiento culpa de la situación en materia de vivienda a la comunidad autónoma. Es que el gobierno de Canarias hace muchísimos años que no construye viviendas de protección oficial en esta comunidad autónoma, y hay un problema ahí de raíz que es en política de vivienda. El perfil de la pareja es, Manolo, una pareja, como decía Esaú, con 2 niños, me cuentan unos 4... El caso de mañana. Efectivamente, 2 niños cobran unos 430 euros, están en situación de desempleo, en paro, por tanto es un rostro más del caso de la pobreza o de la exclusión social, y están pagando una renta de 300 y pico euros. Ya me contarán qué va a ser esta familia, señores. Sí, comentar básicamente que acabo de recibir un correo en el que se me comunica que el alcalde mañana por la mañana dirige a primera hora sale un escrito del ayuntamiento dirigido al juzgado para evitar el desahucio. Y también recordarles que en el año 2013 ya se produjo una operación parecida a esta. El ayuntamiento sacó... En 2013, sí. Bankia. El ayuntamiento le sacó a Bankia 1,5 millones de euros, que era el dinero que tenía en ese momento, porque era una situación más complicada que la de ahora, ¿no? En cuanto a recursos económicos. Retiraron todo el dinero que tenían en Bankia por una situación relativamente parecida. Sí, me cuentan no es la primera vez que sucede. Un dato de última hora, porque si no, que mañana, a primera hora de la mañana, sale un escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar efectivamente eso. Y lo mismo, les ha llegado el mismo escrito. Y aquello es lo de Carmen Omaña, efectivamente. Venga, algo más que apuntar. Yo solo apuntar que sí es verdad que el expediente tiene mucho más que ver, que hay que analizar. Estamos detrás de eso. Estas viviendas además fueron construidas con dinero público, eso hay que dejarlo claro. Es un decreto de financiación, el de 2002, por el que se aprobó. Es decir, que hay un dinero público que se destinó a la construcción de viviendas de protección oficial, no que después cambiaran, que se cambiaron, y la calificación definitiva fue en 2006, la de régimen especial. Pero se construyeron con dinero público para hacer viviendas de protección oficial. ¿Y en suelo público? Y eso es lo que todavía no se ha terminado de confirmar. Sí, a lo mejor este suelo también es público. Sí, son las parcelas 6 y 7 de Añaza,
y la percepción que se tiene que eran terrenos municipales. Lo que pasa es que el ayuntamiento podía haberlo cedido a una contrata, como suele ocurrir, pero inicialmente eran terrenos municipales. Y luego comentar una cosa. Es verdad que hubo una parte del capital con el que se produjo la construcción que fue facilitado por el Gobierno de Canarias porque se solicitó, según parece, por el Ministerio. El Gobierno de Canarias y el Ministerio, las dos administraciones. Vale. Bueno, sabía que el Gobierno de Canarias... Este asunto va a dar mucho que hablar. Ya sabemos que mañana hay una concentración en el juzgado. No, en las viviendas, en Añaza, a las 9 de la mañana, en la calle Altair. En la calle Altair número 5 hay una convocatoria a partir de las 9 de la mañana. A las 11:30 está previsto. Y ya el ayuntamiento, hablabas tú de que activará, ya ha anunciado que se activa a primera hora de la mañana. Nos vamos con otros me he enterado. David Cuesta. Sí, vamos con algunas cuestiones importantes porque y así aprovechamos para promocionar la programación de Mírame Televisión, martes y jueves, como saben, entrevistas aquí en esta misma mesa con políticos de actualidad. Y la semana pasada tuvimos aquí a Luisa Castro, a la alcaldesa de Güímar, para hablar de muchísimas cosas. Yo de verdad que les recomiendo que vean esa entrevista porque merece la pena, porque entre otras cosas hablamos de las diferentes causas judiciales que tiene abiertas Luisa Castro, que está siendo investigada o está imputada hasta por 3 cuestiones distintas. Le preguntamos en profundidad por 2 de ellas, la de los vertidos ilegales de los que hemos hablado aquí muchas veces. Vino a decir Luisa Castro que ellos, bueno, reconoció que prácticamente no se ha hecho nada, pero lo que venía a decir es que la competencia era del Cabildo, un poco lanzándole la pelota al Cabildo de Tenerife. Eso veremos porque el fiscal no lo tiene tan claro. Pero hablamos sobre todo de un asunto que yo hoy quería traerles hoy más preparado, pero no va a ser así porque la actualidad hoy pues nos ha aplastado con algunos asuntos de los que hablaremos más tarde muy importantes, pero la realidad es que sí que le preguntamos por esa cuestión por la que se le está investigando por levantar más de medio centenar de contratos o de contrataciones reparadas por la intervención. Para que se hagan una idea, la propia alcaldesa en esa entrevista reconoció que están levantando reparos por cifras que rondan los 2 millones de euros al año. 2 millones de euros al año de contratos en los que la intervención municipal ve ilegalidades y a pesar de ello llega la alcaldía, llega en este caso Luisa Castro y también otros 2 concejales que están siendo investigados y levantan esos reparos. Lo curioso de todo eso, insisto, es que estamos hablando de más de medio centenar, de muchísimos contratos pequeños que lo que hace el ayuntamiento es, en vez de sacarlos a concurso, los va adjudicando a diferentes empresas, siempre a las mismas empresas, sin permitir que otras empresas, que otras entidades se puedan presentar a esos concursos. Daremos algún detalle tremendo, porque se están produciendo declaraciones en este momento de muchos testigos que están aportando cosas de verdad increíbles sobre cómo funciona el ayuntamiento de Güímar. Pero a mí me gustaría que escuchasen ahora a Luisa Castro. Esto es un pequeño extracto, pueden ver toda la entrevista en nuestro canal de YouTube de Mírame Televisión, pero es un pequeño extracto que demuestra la osadía, el descaro con el que Luisa Castro afronta un asunto en el que un fiscal considera que está habiendo importantes indicios de delitos y en las que un interventor le ha dicho por activa y por pasiva, al igual que la oposición política, que no levante los reparos que son ilegales en causas donde no hay ninguna justificación. Pues vean cómo responde Luisa Castro. Y son reparos de trámites administrativos que faltaron pedir autorizaciones pertinentes, pero que está puesto el dinero en lo público. Una empresa de 18.000 euros. En ferretería eso lo gastamos, bueno, obras y servicios, eso es nada. Y claro, tenemos 2 técnicos, pero claro, es que es muy fácil decir, sáquelo usted a concurso, no, pero es que estamos ley, sacando. No es que lo diga yo. Claro, pero es que estamos sacando. Mire, si es verdad que ella, incluso pues mi abogado ha presentado, de la que más está sacando licitaciones desde 2013 hasta ahora. Pero es que déjeme usted tener estado más plazas para yo meter más técnicos y así poder sacar más pliegos, pero es que un pliego es un procedimiento. Y tenemos que sacar todos, y somos 10 concejales que queremos todos sacarlos. Entonces, no es de la noche a la mañana por una varita mágica. Además, están amparados por ley. Y yo, mire, no me llevo dinero para mi casa que no sea de mi nómina. Y está puesto. Y si incluso, oye, hay obritas que se han hecho que me faltaba una autorización de costas y que no me la daban y era un problema de seguridad y yo la cometí porque para eso juré un cargo. Para eso juró un cargo, pero no se jura un cargo, en este caso, pues para aprobar contrataciones o expedientes sin informes que son preceptivos por ley, que tienen que tener, por ejemplo, informes de la Dirección General de Costas en actuaciones que afectan al dominio público marítimo terrestre. Cuestiones que son bastante graves y después otras de contratos en los que está muy bien que diga que esto queda, el dinero queda en lo público, sí, en lo público, pero sin permitir una concurrencia competitiva de otras empresas que a lo mejor
pues le ofrecen un precio más barato a los vecinos de Güímar para hacer el mismo trabajo. Bueno, todo eso evidentemente queda descabalgado con la respuesta de Luisa Castro. Y yo he visto a alcaldes ser condenados por menos, por cuestiones mucho menores. Insisto, aquí estamos hablando de más de medio centenar de contratos que están siendo investigados por el juzgado. Pero de una alcaldesa investigada nos vamos a ir a una exalcaldesa investigada. Porque qué sorpresa me he llevado hoy cuando, investigando otra cuestión, he entrado en la página web de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y yendo a su consejo de administración, que ya actualizada la web, ya con Pedro Suárez como presidente de la Autoridad Portuaria, me he encontrado allí con que ha sido nombrada y es miembro del consejo de la Autoridad Portuaria Milagros Pérez León, la exalcaldesa de Santa Úrsula, como representante de la Administración General del Estado. No he tenido tiempo de poder confirmar en calidad de qué o a qué representa Milagros Pérez León. Estamos hablando de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, cada vez que se reúnen, estamos hablando de dietas muy suculentas, sí, que rondan los 500 euros por reunión en el Consejo de Administración. Allí, por su cargo, está desde el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde de La Laguna, Paco Linares, representando al gobierno de Canarias. Bueno, un montón de gente que se pueden ustedes imaginar y que están en ese consejo. Pero la exalcaldesa de Santa Úrsula, ¿a cuenta de qué? Pero es que es más, la exalcaldesa de Santa Úrsula, que recuerden, solo está pendiente en una causa similar a la que investigan a Luisa Castro, de la que hemos hablado aquí, por contrataciones arbitrarias en el ayuntamiento, de que se ponga la fecha para su juicio. Milagros Pérez, que fue elegida senadora en las últimas elecciones generales, en la primera tanda de elecciones generales, y que a raíz de todo esto, de toda su investigación judicial, en la segunda lista fue retirada por el Partido Popular. Y ahora la colocan, cuando tiene un juicio a la vuelta de la esquina, la colocan en un consejo de administración. A mí, lo grave de todo esto, y esto lo vamos a hilar con lo que vamos a hablar después de la sentencia. La retiraron porque sé cuando se anunció la apertura del juicio oral. Sí, por supuesto. Claro. Cuando hablemos después del caso Arona, me gustaría que dejasen esto en paños calientes, ¿no? Y lo digo porque al final, cuando hay unos indicios claros, yo no digo que a los políticos haya que desterrarlos de la política, pero dejar que sigan gestionando lo público, o cobrando dinero público, o colocándolos, como en este caso, con calzador, cuando no tiene ningún sentido, yo creo que hace un flaco favor a la democracia y, sobre todo, pues a cosas como las que vemos habitualmente, ¿no? Lo que resulta más chocante es que estamos hablando de una señora del Partido Popular que aparece nombrada como representante de la administración. Eso es lo que me tiene sorprendidísimo. Es un poco chocante. ¿O ha habido algún tipo de pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Eso es lo que quiero averiguar mañana. O sea, a mí eso es que no tiene lógica ninguna. No lo tiene. A no ser que viniera de la etapa anterior y no hayan tomado todavía la decisión de sustituirla, ¿no? Que también podría suceder, ¿no? Pero desde luego es llamativo. Pero ya te digo que... En cuanto a algunas de las cosas que has comentado de Luis y Castro... Sí. A mí realmente no me sorprende lo que pasa con la alcaldesa de Güímar. La alcaldesa de Güímar es un fenómeno, yo creo que es una especie de poltergeist de la política local. Es peligroso. Es un fenómeno extrañísimo porque es una persona que se pasa las leyes por el arco de triunfo, actúa como le da la gana, en cada momento se inventa una cosa distinta y, sin embargo, tiene un apoyo muy importante por parte de los vecinos de Güímar, ¿no? Realmente es un caso de lo más llamativo. Yo no consigo entender qué es lo que ha pasado en Güímar en los últimos años para que se dé esta situación. ¿Qué situaciones les sorprenden a los espectadores? ¿O qué es lo que les preocupa? ¿O de qué es lo que quieren alegar? Les hemos dado un megáfono y esto es de lo que han alegado. Hoy estrenamos nueva sección en Mírame Televisión Canarias, el megáfono. Y cómo no, cuenta con este compañero como protagonista. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden los canarios y qué opinan del archipiélago. Yo lo primero que iba a plantear era lo difícil que es utilizar un megáfono, la dificultad de activarlo. Empecemos por la igualdad, que ya han pasado demasiados años para que todavía estemos con esta historia. Tú te pegas la boca aquí y dices lo que quieras. No ensucies la calle cuando vayan a los corazones de Tejina. Me encanta La Laguna. ¡Bonito!
Espera, ¿para qué hables aquí? La idea de este megáfono es que la gente diga lo que quiera. Solo hay 2 estaciones, primavera y verano, ya no hay invierno. El 27 de noviembre es mi cumple. Lo que quieran. Que estoy bien, gracias a Dios. ¿Por qué los bares están tan vacíos en la laguna? ¿Por qué cierran a las 3? Somos universitarios, a las 3 nos despertamos. Y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Si crees en Canarias, apúntate a hacer un deporte femenino. Las novatadas de medicina no son una humillación. Alquilan antes a mascotas que a estudiantes. Que bajen el precio del abono joven. Sánchez, ¿por qué no te reuniste con Clavijo? Rafa, oye, aquí si sufrimos todos con el megáfono, sufrimos todos. Financiación pública de los churros por la mañana. Todos los años llaman a los mismos artistas en la noche en blanco para llenar los comercios de la laguna y al año siguiente los vuelven a llamar sin haberles pagado el anterior. Ok, puntito para cultura. Nos vemos. Queremos favorecer el empleo para personas con discapacidad. Oportunidades laborales para personas con discapacidad. No puede ser que en los másteres más solicitados de la Universidad de La Laguna, yo personalmente curre en la carrera para subir mi media que acabé con un 7,5 y me llamen a mitad de octubre para entrar en el único máster que he pedido. Pero todavía no he contado todo. Tendríamos que dejarlo en la tertulia para ese muchacho, para ese chiquillo. Nosotros seguimos con más Me Enterados. Aguántate el tuyo un fisco, Paco. Sí, lo que haga falta. Seguimos con novedades en torno al problema con los sordos y el inicio del nuevo curso escolar. Efectivamente, lo contamos el otro día, Manolo, que no había intérpretes de lenguaje de signos para este colectivo, los centros académicos, y estaba suponiendo evidentemente un retraso educativo para todas estas personas, los sordos, alumnos sordos del sistema educativo en Canarias. He hablado directamente con Jonathan Fumero, que es el director general de promoción educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Me ha dicho que los alumnos de secundario obligatorio y bachillerato se incorporaron, según las palabras del propio Fumero, el pasado día 12, que los alumnos de formación profesional, la alumna en concreto un caso de formación profesional, dispone ya de un intérprete, en este caso para auxilio, apoyo en ese recurso, que bien que se produce, dice, un retraso, que se produjo en formación profesional un retraso, porque es muy cambiante la matrícula, es muy variable, y luego habla que efectivamente lo que se ha suscitado, lo que se ha originado es por problemas de recursos por parte de la empresa concesionaria que está al frente de este servicio, que es Aeromédica, me cuenta, en la contratación de personal y en la renovación de contrato. Y ha negado que, bueno, pues se vayan a producir recortes y que está garantizado el servicio. Le he preguntado, por cierto, sobre la situación de la universidad, que se están dando casos de algunos alumnos. Me dice que nada tiene que ver ahí la propia Consejería de Educación, el Gobierno de Canarias, sino que depende directamente de la universidad. Pero sí me consta que hay 2 alumnos que a día de hoy, a esta hora, por lo menos a esta misma tarde, en la Universidad de La Laguna siguen sin intérprete. Sara Díaz, que es la alumna del segundo año de Magisterio Infantil, sigue sin intérprete y está absolutamente desesperada, lanzando un mensaje ya de SOS. Y de otro chico que se llama Cristian Castañeda, de primer año de Pedagogía, tampoco tienen intérprete y me consta directamente que están absolutamente desesperados. En materia sanitaria, Intersindical Canaria ha anunciado durante las últimas horas un paro de personal del Servicio Canario de Salud para el 9 de noviembre. Quieren reconquistar de nuevo sus derechos laborales como personal del Servicio Canario de Salud. Mañana a las 11 de la mañana se inician concentraciones del personal a la entrada del Hospital Universitario y también en la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Y por otro lado se están produciendo cancelaciones de intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Canarias, me cuenta, por falta de camas con respiradores. Parece que la semana pasada se suspendieron algunas intervenciones oncológicas de cirugía maxilofacial. Me consta concretamente un caso
que le ha ocurrido 2 veces. Le han cancelado, insisto, las intervenciones porque no hay camas con respiradores, de una persona de Los Realejos, norte de la isla de Tenerife, que tenía que ser operada quirúrgicamente por, en este caso, una patología nada más y nada menos que de un cáncer maligno. Precisamente nos quedamos en el norte de Tenerife, nos vamos hasta el norte de Tenerife porque la propiedad del mítico hotel Dania Park en el puerto de la Cruz, en el norte de la isla, ha comunicado que cerrará sus puertas sin permitir a los trabajadores negociar las condiciones de cierre. Los empleados fueron esta mañana a trabajar y se encontraron con las puertas bloqueadas. Nosotros hemos estado con ellos y esto es lo que nos han contado. Dania Park de la cadena hotelera Elegance en Puerto de la Cruz ha cerrado sin previas negociaciones con su plantilla de trabajadores. Estos 54 afectados acudían esta mañana a la entrada de este hotel, donde pueden observar que tienen la puerta totalmente cerrada. Los 2 hoteles, o sea, los 2 inmuebles, eran una sola empresa. Entraron en un concurso de acreedores hace años atrás y esta parte del hotel se lo oferta Elegant y coge una concesión de explotación hotelera durante 5 años. Ayer se le acababa la explotación. El 23 de septiembre le mandan una carta a los trabajadores diciéndole que a partir del 15 de octubre se les acababa la explotación hotelera. Es la única carta que tienen los trabajadores. Y el día 13 de septiembre, Elegant le manda una carta a Vallerotava, a la empresa que debería estar hoy aquí con las puertas abiertas, de que acaban el 15, que a partir del 16 tiene que subrogar a los trabajadores. Con lo cual le contesta que ellos no tienen que ver nada con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tienen explotación hotelera. Hemos llegado el día de hoy, ninguna empresa se ha puesto de acuerdo con nosotros, ni nos ha llamado, ni al comité, ni al sindicato, ni a los trabajadores, ni la antigua ni la nueva. Y la situación es que no tienen carta de despido, no están dados de baja en la seguridad social. ¿Cuándo van a cobrar el paro? Porque ahora van a cobrar estos 15 días. ¿Cuándo es la próxima vez que van a tener el paro, una prestación? Y ese es el problema a corto plazo que nos encontramos. Yo llevo en esta empresa 42 años. Nos hemos encontrado que con una subrogación por medio y no sabemos si la parte que está aquí se le acabó el contrato y ahora pendiente que si nos coge Trianflor o no sabemos, estamos en una situación muy mala, no sabemos nada, sin ni siquiera carta de despido ni nada. Nosotros hoy veníamos todos a trabajar. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste al hotel? Cerrada. Con la puerta totalmente cerrada. Sí. A ver, nosotros lo que queremos es nuestros derechos y que alguien nos dé información, una información y ya está. O que nos manden a la subrogación, que pertenecíamos al hotel de enfrente, pero como no nos han dado documentación ninguna, no sabemos lo que vamos a hacer. Después de 4 años que llevas aquí trabajando, que vengas, que no sabes lo que te esperas, que está la puerta cerrada, y mínimo tu derecho, lo que estamos exigiendo, no más, simplemente el paro. Son 54 familias que tienen que comer, y si no está trabajando, ¿de qué comen? Esto es una injusticia que están haciendo esta gente. Aquí llevo 2 años y medio y ahora por temas nos vemos en la calle con las puertas cerradas, que no podemos trabajar, que es lo que nosotros queremos y estamos pidiendo que nos den trabajo y no nos dan ni con derechos ni con nada. Soy trabajadora del hotel, llevo 3 años y medio aquí, nos hemos presentado hoy para venir a trabajar y nos encontramos con que esto está cerrado. Pedimos nuestros derechos, no pedimos más, y que se nos solucione esto lo antes posible, porque esto es sin vivir, somos familias, no tenemos ni siquiera derecho a paro, y llegar así y encontrarnos con esta situación pues no es nada agradable. ¿No han recibido ningún tipo de aviso por parte de la cadena hotelera, del director de hotel? Sabíamos que iba a cerrar el día 15, pero no nos han dado información de qué van a hacer con los futuros puestos de trabajo, a los que estamos fijos. Y bueno, estamos todos pues desilusionados. Después de 43 años trabajando aquí, verte así es muy triste. ¿Qué quieres que te diga? Vemos esta situación y venimos pues a apoyar a los compañeros,
que en cualquier momento, pues, ¿quién dice que no nos puede tocar a nosotros? Si no hay hoteles, no podemos traer turismo para Canarias, y creo que Canarias se mueve por turismo. ...40 años, era el caso de una de las personas que trabajaba ahí. Yo me pregunto si esto, bueno, que puede suceder, ha sucedido. Fueron a currar, habían informaciones ahí de un lado y del otro de que si se les acababa el contrato, la explotación. Bueno, uno de esas cosas, pues la verdad que no entienden mucho, pero al final nadie les ha despedido. La realidad es que están en la calle. Justo estaban enfocando a una de las entrevistadas y detrás veía a Sotel. Bueno, a lo mejor imagino que Sotel tendrá algo que decir en todo esto. Me imagino, le habrán informado, es un organismo... La patronal turística. No lo sé, no lo sé. Y estas Paco. personas van a tener que ir todos los días a trabajar. Ahora, tienen que ir mañana a trabajar y pasado a trabajar. Aunque la puerta esté cerrada, aunque la puerta esté cerrada, porque si no pierden todos sus derechos. Claro. O sea que estos días, estas personas tienen que ir sabiendo que esa puerta está cerrada a su centro de trabajo, porque si no, pierden su derecho de que puedan ser despedidos, de paro, claro, lo que sea, hasta que no se les comunique oficialmente. Tienen que ir acudiendo a su centro de trabajo todos los días. Y pueden pasar 5 meses así, 5. Paco. Sí, la verdad es que es una situación desquiciante, kafkiana, ¿no? Es muy complicado plantearse qué salida tienen estos trabajadores que tienen un vínculo laboral todavía con la empresa que les contrata o que les ha contratado, pero que no tienen nadie que les dirija o que les diga lo que pueden hacer, ¿no? Y tampoco puede intervenir o debe intervenir la administración laboral de pues, las oficinas de empleo, tal, porque es un asunto que tiene que resolver la empresa contratista, la empresa que los ha contratado. Si la empresa desaparece, yo creo que se hace una dejación laboral que tiene también unas responsabilidades específicas. No se puede abandonar una empresa cerrando la puerta y mandándose a mudar, al menos ese es mi criterio. Paco, me he enterado. Bueno, ayer se produjeron unas declaraciones de Patricia Hernández en la cadena SER que, según me he enterado, han provocado un cierto revuelo dentro del Partido Socialista. Fueron dos cuestiones diferentes, pero de cierta enjundia, ¿no? La primera, Patricia Hernández se refirió al asunto de Cepsa y dijo públicamente algo que ya hemos comentado en este programa en anteriores ocasiones, que es que realmente el acuerdo, el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cepsa es un convenio que se realiza sobre la consideración de que los terrenos que se entregan son terrenos urbanos consolidados. Ahora se ha sabido que no son terrenos urbanos consolidados y que por lo tanto la peritación que se hizo inicialmente valorando la entrega 1-1, pues a lo mejor no debería valorarse así. Desde el Ayuntamiento ha habido, el concejal de urbanismo por ejemplo ha dicho, bueno, que no es un asunto tan dramático porque eso se puede resolver modificando el futuro Plan General de Ordenación Urbano. Bueno, eso es lo que se intentó hacer con el mamotreto y hubo 4 personas que acabaron en la cárcel. Es decir, que hay que tener cuidado con cómo se hacen las cosas, porque aquí se ha hecho un convenio con Cepsa dándole un valor a los terrenos teóricamente conveniados o cedidos que probablemente no corresponde. La cuestión es que esto lo dijo Patricia Hernández y bueno, al ser planteado como un comentario realizado por quien se presenta a ser alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Socialista y tiene posibilidades de hacerle un descosido al actual equipo de gobierno, pues tenía cierta entidad el asunto, pero no ha vuelto a haber ningún comentario. Se ha intentado hablar con las personas que llevan estos asuntos dentro del Partido Socialista y parece que este asunto se ha silenciado. Es algo que llama un poco la atención. Quizá tenga que ver con la voluntad de Patricia Hernández o del equipo que asesora a Patricia Hernández en dirección a la alcaldía, con que no conviene que haga manifestaciones que puedan ser interpretadas como una enemistad hacia Santa Cruz, hacia el desarrollo de Santa Cruz, ese tipo de cuestiones. Pero también algún maledicente podría interpretarlo como presiones por parte de la empresa para que no se siga adelante. Yo creo que es un asunto que el Partido Socialista tendrá que explicar por qué se hace una declaración de este tipo y luego se silencia. De todas formas, Paco, a mí me contaron hoy que parece que están preparando para estos próximos días una rueda de prensa sobre ese asunto. Y por eso, hombre, no comer por haber comido es una cosa un poco absurda, ¿no? Al final, yo creo que no es muy razonable este silencio al que se ha sometido hoy
sobre este asunto. Y la otra cosa que me llamó la atención, y yo creo que tiene cierto interés y va a tenerlo en los próximos meses, muy probablemente. Ustedes saben que en Las Palmas de Gran Canaria hay un planteamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de ir a la recuperación de la privatización de la antigua Emalsa, ¿no?, la empresa municipal de aguas. Ayer Patricia Hernández hizo una declaración en un sentido muy parecido, planteando la conveniencia de recuperar el servicio municipal de aguas en Santa Cruz de Tenerife. Y ahí se ha producido un poco de rebumburumio dentro del Partido Socialista, porque en el Partido Socialista no todo el mundo opina igual. Es decir, no todo el mundo considera que se debe de producir una recuperación de los servicios municipales de agua. De hecho, algunas de las alcaldías actualmente operativas y una de las alcaldías fundamentales para el Partido Socialista en Tenerife, que es la alcaldía de Adeje, que preside el que es secretario general del Partido Socialista en Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, consolidó su poder político en un momento determinado, precisamente gracias a la gestión del agua, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que el Partido Socialista debería aclarar si este asunto de recuperar las privatizaciones o las concesiones administrativas realizadas es un asunto en el que está de acuerdo todo el partido o es una ocurrencia de doña Patricia Hernández, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que plantea Paco, que al final lo que plantea es, oye, un poquito de coherencia dentro del Partido Socialista a la hora de los mensajes públicos que se dan, ¿no? Y me viene, vamos, al hilo, bueno, solo un apunte, recordar que Masa cuando era gestionada públicamente daba beneficios, yo creo que es algo interesante, era una empresa pública que daba beneficios, no suele ser habitual y tampoco tiene por qué ser así, pero lo de la coherencia dentro del PSOE es muy interesante porque ayer había otra foto que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y es una rueda de prensa que va el nuevo candidato del Partido Socialista al Cabildo de Tenerife, que es alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, y se sale en una rueda de prensa en la que basa su discurso en atacar a Coalición Canaria, al Partido Socialista, y da la rueda de prensa sentado al lado de Aurelio Abreu, que es el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y que tiene un pacto con Coalición Canaria y con Carlos Alonso. Entonces, claro, y donde no descarta Pedro Martín un pacto con el Partido Popular, o sea, abren todos los abanicos. Pero pónganse de acuerdo, ¿no? Sí. Apelando un poco a la coherencia. No hay criterio. Esa rueda de prensa que yo fue una rueda de prensa un tanto psicalíptica, ¿no?, en muchos sentidos, un tanto atrabiliaria, ¿no?, porque efectivamente llamó poderosamente la atención que el alcalde Pedro Martín haga una crítica ferocísima al funcionamiento de un cabildo en el que participa su propio partido. Pero es que no se quedó Abreu tampoco callado. Abreu vino a decir que, bueno, que ahora se tenía la sensación de que por fin, después de 8 años de inoperancia política en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Partido Socialista tenía un liderazgo del que antes carecía. Te quedas palmado y dices, pero bueno, ¿qué clase de mensajes son estos? Uno diciendo que el otro está gobernando pésimamente en el Cabildo y el otro diciendo que en el Ayuntamiento de Santa Cruz, hasta que llega Patricia Hernández, no ha habido nadie que haga las cosas bien. Oiga, hay que recordar que hace 4 años el Partido Socialista gobernaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Da la sensación de que no prepararon muy bien esa comparecencia, ¿sabes? Da la sensación. El PSOE con los pactos. Y no nos olvidemos con esto de Masa, que quien gestiona en Masa ahora es ASIR, a través también de su filial Valoriza, que es la empresa que ahora mismo está elegida por la mesa de contratación como la oferta a elevar a la Junta de Gobierno, pese a que ha sido calificada por los técnicos como oferta temeraria. O sea que esta relación de los servicios públicos privatizados que lleva esta empresa, hay que estar bastante vigilantes durante las próximas semanas a lo que pueda pasar tanto con Enmasa como con las basuras de Santa Cruz de Tenerife. Sí, como ustedes saben, el problema es que en la valoración lo que se planteó es darle mayor puntuación a la calidad. Y uno lo que se pregunta es cómo se puede ofrecer un servicio de más calidad con menos empleados. Porque realmente lo que hace Valoriza es una oferta en la que hay menos empleados. Es verdad que plantean que hay mayores dotaciones técnicas, pero al final realmente se puede prestar un mejor servicio de recogida de basuras. Y no solo eso, sino que es menos personal. La que se le puntúa con mayor calidad, pese a que es la empresa que dice los técnicos que no va a cumplir con la calidad. Vamos, porque de verdad, ¿lo tienes preparado? Sí, yo lo tengo. ¿Es el señor de la preparado. Foto? Sí, bueno, es una de las personas de las que hablaremos. Espera, nos vamos rápidamente hasta Fuerteventura y ahora muestra. Esa foto no es el del alcalde de Firgas. No es el del alcalde de Firgas. Pues boca abajo el alcalde de Firgas. O el ex alcalde de Firgas. Nos vamos hasta la redacción de Mírame Televisión en Fuerteventura. Nuestra compañera Nuria nos hace un repaso rápido de lo que ha sucedido hoy en la isla.
La agenda informativa de Fuerteventura comienza con un drama familiar, en este caso una familia que se encuentra en la localidad de Corralejo, dentro del municipio de La Oliva, y lleva durmiendo en la calle durante los últimos 6 días. El motivo, el impago de sus nóminas desde el pasado mes de agosto. Aseguran que no son los únicos que están atravesando esta difícil situación dentro de una gran plantilla. No van a moverse de estas circunstancias hasta que no consigan negociar con la dirección, una dirección que hasta ahora no ha dado respuesta. Me llevó a esto el impago, la falta de responsabilidad por parte de los jefes con nosotros los trabajadores, y que en cuanto exigimos nuestros salarios, las cosas que nos pertenecen, pues nos echan o no nos pagan. El dueño del hotel se había comprometido a que el siguiente jueves me daba todo el dinero que me corresponde. Pues ese jueves me presenté aquí a mediodía y salió que el próximo lunes. Entonces no tuve más remedio que irme a mi casa, ponerme a hacer estas cosas y pararme aquí a ver si podemos tener dinero. Los 6 días y las 6 noches que esta familia lleva en la calle, los avisos a diferentes agentes turísticos, también a la prensa y los medios de comunicación, han logrado que el alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, Isaí Blanco, se persone y conozca la situación de primera mano, unas circunstancias que ha decidido extrapolar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para atajar la situación. Ahora toca hablar con la directiva del hotel, a ver cuál es la situación también, la versión de los propietarios, y ver con nuestro departamento jurídico, a ver en qué medida podemos intervenir nosotros en el ayuntamiento y ver cómo podemos solucionar lo mejor posible esta situación. Y de Corralejo nos vamos al Cabildo. Allí el Pleno acaba de acordar por unanimidad una moción que insta al Ejecutivo canario y al resto del Estado a atajar la situación de la crisis migratoria, a que se haga efectivo el acuerdo del año 2002 y a que la Policía Canaria preste más unidades a las zonas más afectadas, entre ellas Lanzarote y Fuerteventura. Por cierto, que será la isla Majorera quien aspira a acoger hasta 31 menores inmigrantes. De distribución de menores, fundamentalmente de Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla y Canarias, que es donde se concentra un número mayor, además de establecer el dispositivo de primera acogida en aquellas islas que en cada momento estén más impactadas, como Lanzarote o como Fuerteventura. Fuerteventura aspira a convertirse en el epicentro en la lucha contra el maltrato animal. Así lo demuestra la campaña ¿Quién hablará por mí?, una gran fiesta que hoy ha tenido lugar en la playa de Los Pozos, a la que se suman conferencias, ponentes, expertos y la suma de 40 protectoras que aspiran durante los próximos 9 meses a concienciar y a educar en la lucha contra el abandono y contra el maltrato animal. No tenemos puntos de información, de adopción, de voluntariado, porque lo que se necesitan realmente son manos para poder trabajar en el día a día, cuidando animales de las perreras, de las protectoras, etcétera. También una exposición de la Guardia Civil Seprona, que hace un papel fundamental dentro de esta campaña. Somos una pequeña nueva agrupación que se ha creado gracias al inicio de esta campaña, y para intentar unir fuerzas contra el maltrato animal, de que cada uno de las distintas protectoras, distintos colectivos que quieran colaborar, cualquier persona, voluntariados también que quieran colaborar con nosotros en esta agrupación, que el objetivo será hablar con una única voz contra el maltrato animal, la protección de la naturaleza y la biodiversidad de Fuerteventura. Y con esta información y esta gran unidad a favor de los animales, de las mascotas, nosotros nos marchamos. Hasta aquí la información de Fuerteventura. Volvemos muy pronto. Gracias, Nuria. Nos vamos ahora con una información que tiene que ver con Arona. Les venimos adelantando pues novedades con respecto a cuál de los casos, David. Al caso principal, ¿no? Al caso Arona, había sido una noticia que ha caído como una sacudida en la isla de Tenerife y que yo creo que para mí es una de las noticias más importantes, bueno, probablemente de este año en el terreno judicial, y además es la antesala a lo que va a venir, que es para mí la gran noticia judicial, que va a ser lo que decida el Supremo con respecto a la sentencia de las Teresitas, el gran caso de corrupción que yo creo que ha sido emblema, por lo menos en la isla de Tenerife, de lo que ha ocurrido a lo largo de muchos años en las administraciones públicas y de la impunidad de muchos políticos. Pero si hubo un caso que quizás estuvo a la altura del caso de las Teresitas, fue el caso Arona, por lo que allí saltó en su momento por esas conversaciones y escuchas telefónicas que durante tanto tiempo, durante tanto tiempo nos hicimos eco en los medios de comunicación, pero hoy
hemos sabido que el Tribunal Supremo ha ratificado ya la sentencia del caso Arona, ya es firme, ya hay una condena en la que ya no valen las excusas, en las que ya los recursos que le quedan ya no anulan la pena, sino que simplemente, bueno, pueden ir al Constitucional, pueden pedir un indulto, pero la sentencia ya es firme y efectivamente el Supremo ha ratificado la corrupción del caso Arona de la que tantas veces hemos hablado, con algunos matices de los que vamos a hablar ahora, pero yo creo que lo más importante es que hoy hay que dejar aquí claro, y hay que decirlo bien claro, que en el Ayuntamiento de Arona durante años existió y funcionó una red criminal, un entramado criminal en el que una serie de personas vinculadas con la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona sobornaban a empresarios para cobrar comisiones a cambio de licencias urbanísticas. Y esto es un hecho ya probado y ratificado en sentencia firme. Por esto, 3 personas van a entrar en la cárcel. Son el exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arona y exconsejero del Cabildo Insular, Félix Sierra, y 2 extécnicos municipales, el ex arquitecto municipal Eliseo de la Rosa y el ex aparejador municipal Roberto de Luis. Pero es que además se condena a otras muchas personas. Pero lo importante, insisto, es que ha quedado demostrado que esa corrupción existió aquí, en Tenerife, en el Ayuntamiento de Arona, y han sido condenados por delitos de cohecho. Les voy a explicar un poco las penas porque hay alguien que la gente me ha preguntado mucho hoy, pero ¿por qué si el Supremo confirma que se cometieron esos delitos, por qué rebaja las penas? ¿Por qué, por ejemplo, a Roberto de Luis, que había sido condenado a 6 años de cárcel, ahora se le rebaja la pena a 4 años y medio de cárcel? O Eliseo de la Rosa, que había sido condenado a 5 años de cárcel, ahora se le rebaja la pena a 3 años y 8 meses de cárcel. O al propio Félix Sierra, del que hemos hablado, inicialmente condenado a 4 años de cárcel y ahora queda condenado a 2 años y 8 meses de cárcel. Bueno, pues a estas personas y a otras a las que también se les ha rebajado la pena y que no van a entrar en prisión porque son penas menores de 2 años, como el que era el conseguidor, el intercambiador, el empresario que hacía las veces del cooperador necesario, como dice la propia sentencia, que era Arsenio Zamora, o un arquitecto externo que se llamaba González, o se apellida González Tolosa, que además pues trabajaba dentro de esa trama pues para... era la persona a la que desviaban a los clientes que captaban dentro de la trama para que hiciese unos informes que después, lógicamente, utilizaban los técnicos municipales para poder justificar esas licencias. Pero lo curioso de todo esto es que, bueno, ustedes saben que los delitos al final existe como una horquilla, ¿no? Es decir, un mismo delito, un mismo hecho, se puede condenar con diferentes penas, desde una pena mínima a una pena máxima. Y entre ambas penas, por ejemplo, un delito que pueda tener una pena mínima de 9 meses y una máxima de 4 años, hay un montón de circunstancias, de condicionantes, de atenuantes, de agravantes, que pueden hacer que ese delito se condene con una pena mayor o con una pena de menor. ¿Qué han conseguido los abogados de la defensa, en este caso, de estas personas? Pues que los jueces o los magistrados del Tribunal Supremo digan, bueno, es verdad que han cometido ese delito de cohecho, ese delito vinculado con los sobornos, pero en vez de aplicarles el grado mayor que le aplicó la Audiencia Provincial, le aplicamos un grado más pequeño. Y ahí es donde está la elasticidad, digamos, de la interpretación del derecho, por ejemplo, por un atenuante como son las dilaciones indebidas. O, en otro de los casos, porque habría que aplicar el Código Penal anterior al año 2004 y no el posterior, y por tanto la pena en aquel momento era menor. Con este tipo de interpretaciones que hace el Supremo, al final las penas se rebajan. Pero, insisto, sigue habiendo 3 personas que entran en la cárcel. Es importante decir, y esto me parece fundamental, que una de las personas que fue condenada en primera instancia, que es otro de esos arquitectos externos de los que se valía la trama, que es Zenón Rodríguez, ha sido absuelto. No ha sido absuelto porque se considere de que no cometiera el delito, ha sido absuelto porque su abogado ha conseguido que el Supremo le dé la razón en cuanto a que ese delito había prescrito y, por tanto, no puede ser condenado por un delito prescrito. Pero es que además se ratifican, y ahí sí que no hay rebaja de penas, las condenas a toda la Junta de Gobierno local. Porque recuerden que la Junta de Gobierno local, con José Alberto González Reverón al frente, adjudicó, en este caso concedió, más de 200 licencias ilegales que han quedado demostrado que eran ilegales. Bueno, pues José Alberto González Reverón y todos los miembros de la Junta local de Arona han sido condenados a 17 años de inhabilitación. Y ustedes dirán, bueno, si ellos eran los que concedían las licencias, ¿por qué no van a la cárcel también? ¿Y por qué solo les inhabilitan? Solo, cuando ya evidentemente no podrán pisar una administración pública pues prácticamente en su vida. Bueno, pues no van a la cárcel porque en su caso
nunca quedó demostrado que cobrasen dinero, que recibiesen esas dádivas o que participasen de esa trama de la que nos resulta muy difícil pensar que no tuvieran conocimiento, pero sí que es verdad que más allá de tener conocimiento, es verdad que tiene que haber una participación directa, un beneficio y un dolo que en su caso nunca se demostró y por tanto solo se las ha condenado por un delito de prevaricación y no por un delito de cohecho. Pero a mí me gustaría, antes de acabar con una reflexión un poco más dura, que nos tomáramos no sé si unas risas o por lo menos veamos cómo funciona a veces la política, ¿no? Porque quiero que vean esta imagen. Es una imagen de las elecciones del año 1995 en el municipio de Arona. Se presentaba Félix Sierra, hoy condenado ya en firme y que entrará en prisión. Vean lo que decía, en marcha desde el primer día era el titular de la campaña y en ella pueden ver cómo se vendía a Félix Sierra como un político que va a trabajar con honradez y trabajo para el municipio, sin promesas vacías, enfrentándose a los problemas reales con sus soluciones concretas. Esta era la carta de presentación de Félix Sierra en 1995. Ya ven ustedes la honradez y el trabajo que le dio Félix Sierra, en este caso, a los vecinos. Si me permite, me gustaría contar una cosa que no he contado en mi vida, sobre el caso Arona, el origen del caso Arona, y cómo este asunto se ha demorado tanto y por qué se ha demorado tanto cuando podía haberse precipitado mucho. La primera denuncia que se produce sobre el caso Arona, que en realidad es un caso típico de triangulación en el que participan por un lado empresarios, por otro lado políticos y por otro lado funcionarios, que se ponen de acuerdo para tramitar determinado tipo de licencias a cambio de prebendas. El origen de las primeras denuncias es una serie de reportajes que realiza el periodista Félix Rojas. La realiza en el periódico La Opinión de Tenerife. Como consecuencia de esos reportajes queda muy señalada el aparejador del ayuntamiento, que era la persona que de alguna manera hacía de pívot en esa triangulación, era por el que pasaban todos los asuntos. Era el cabecilla de la trama. Era el cabecilla de la trama, por decirlo de una manera clara, ¿no? Entonces nosotros denunciamos esta situación, contamos incluso algunas cosas del extraordinario enriquecimiento personal de este señor, la manera en que vivía, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y fuimos denunciados ante el tribunal, fuimos denunciados por este aparejador, que llevó a distintos concejales a declarar contra nosotros. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que representando al periódico La Opinión de Tenerife, que entonces dirigía, y acusado de haber cometido perjurio y de injurias contra este señor, nos presentamos en el juzgado. Pero teníamos un arma nuclear, ¿no? Y es que por esos conflictos que a veces se producen en las familias, habíamos conseguido contactar con el sobrino del aparejador, que era quien se dedicaba a hacer los trasiegos de dinero, a llevar los maletines para entregar a las distintas personas implicadas en este tipo de asuntos. Y cuya decisión fue decisiva en el juicio. Lo llevamos al juicio. Y después de que nos hubieran puesto a parir y tal, lo citamos, lo sentamos, no esperaban que apareciera porque fue un testigo aportado por sorpresa y además no suponían lo que iba a decir. Y cuando empieza a intervenir, este señor pues empieza a comentar que él ha llevado maletas con dinero y que ha entregado maletas con dinero de parte de su tío a políticos y a empresarios y tal. Y entonces el juez le pregunta, bueno, pero ¿recuerda usted a qué políticos les llevaba usted las maletas? Y dice, sí, mire, a ese que está sentado ahí defendiendo la posición de mi tío, a ese otro que está sentado ahí, y a fulanito de tal, y a fulanito de cual. Y inmediatamente el juez suspendió declaró que no había causa contra nosotros, pero a mí lo que me sorprendió es que no adoptara la decisión en sede judicial de que, habiéndose producido una denuncia en sede judicial acusando de corrupción, de recibir dinero a políticos que estaban sentados en sede judicial, no decide darle la vuelta. Pero saben que esto es relativamente normal. Si no hay una intervención directa de la Fiscalía, y la Fiscalía lo que quería era imputarnos a nosotros, quería empurar al periódico, no quería empurar políticos, pues se desentendió el tema. ¿Qué hicimos? Pues conseguimos la grabación de todo lo que había ocurrido en sede judicial y nos fuimos a ver a la fiscal anticorrupción y le entregamos la documentación con un escrito planteado por los servicios jurídicos del periódico en el cual se planteaba que debería iniciarse una investigación sobre este asunto. No se inició nunca. Pero sí se llegó a mandar a Madrid. No se inició sí se llegó nunca. A mandar a Madrid porque, como se llegó a mandar a Madrid. La Fiscalía Anticorrupción está efectivamente radicada en Madrid. No se llegó a iniciar nunca esa investigación. Cuando unos años después algún dirigente del Partido Socialista decidió destapar la Caja de los Truenos, que por cierto le costó... ¿Perdón? Le costó su vida política. Le costó su vida política a Paco Santamaría. Este asunto
ya había sido denunciado por nosotros 3 años antes sin que nadie le hiciera caso. Si se hubiera procedido en su momento, probablemente muchas de las personas que han salido por los delitos prescritos estarían enchironados también. Porque realmente tú has dicho antes que has comparado el caso de Arona con el caso de las Teresitas. Yo voy a decir una cosa que he comentado en alguna ocasión y que ha sido mal interpretada. Yo creo que el caso de Arona es más grave que el caso de las Teresitas, porque el caso de las Teresitas es un caso focalizado entre un grupo de 15 personas que se conchavaron para generar una estafa multimillonaria, mucho más que lo que ocurrió en Arona desde el punto de vista económico. Pero el caso de Arona afectó a más de 150 personas que estaban metidas en esta operación de corrupción generalizada del ayuntamiento, pudrió a la ciudad, pudrió a personas que representaban no solamente al ayuntamiento, sino a sus fuerzas vivas, a empresarios, a funcionarios. Fue realmente algo que sabía todo el mundo en la ciudad, lo sabía todo el mundo en Arona y que sin embargo se dejó ir, hasta hay llegar a una este consecuencia punto. directa entre la pobreza del municipio de Arona, uno de los municipios más pobres de España, y las políticas urbanísticas cuando es un municipio rico en recursos turísticos, ¿no? No olviden que a mí me gustaría terminar porque de verdad, o sea, yo quería seguir, a mí me parece muy interesante lo que ha aportado Paco, porque al final esa investigación después la llevó la Fiscalía de Medio Ambiente. Yo estoy completamente de acuerdo, Paco, en que esto es más grave que el caso de las Teresitas, porque el caso de las Teresitas es verdad que en cuanto a cuantía fue mayor, pero fue un hecho mayor, pero estaba localizado. Un conchaveo para un hecho puntual. Y esto fue una práctica extendida y continuada en el tiempo. Durante más de 10 años. Dentro de una propia administración pública. Pero 2 millones de euros, por cierto, las multas que tendrán que pagar estas personas. Pero yo es que no me niego a que hoy se hable del caso Arona aquí y nosotros no pongamos sobre la mesa, por eso hablaba antes del caso de Milagros Pérez, la defensa que han hecho públicamente a lo largo de años a estas personas, porque cuando ya se iban conociendo datos, mira, el trabajo que hizo Félix Rojas en La Opinión de Tenerife cuando Paco Pomares era director, fue tan bueno que yo me preparé el juicio del caso Arona con las informaciones de Félix Rojas. De hecho, hay un reportaje publicado en mirametv.com que tiene que ver como precisamente contaba, al final el reportaje lo que venía a contar es algo lo que ha dicho Paco aquí, es que ya solo con lo que sacó Félix Rojas publicado en el periódico había material suficiente para que se investigara a esta gente, y no se hizo. Había material suficiente para que se investigara a esta gente. 16 páginas de periódico a lo largo de una semana. Y las tengo todas, Paco, páginas de periódico. Tengo todas. Y por lo mismo, había material suficiente para que se tomaran responsabilidades políticas con esta gente. Y a estas personas, a Berto Reverón, a Félix Sierra, se les seguía premiando con cargos públicos, se les seguía premiando en las candidaturas, se les colocaba, como ocurrió con Ferris, en el Cabildo Insular, se seguían haciendo declaraciones públicas. Hay declaraciones de Anoramas y de Paco Linares, ya con estos hechos sabidos, con la investigación abierta, defendiendo, desgañitándose a Berto Reverón. Hay declaraciones públicas defendiendo a Félix Sierra del Partido Popular, de Cristina Tarío, de Manuel Domínguez, que en aquel momento era el secretario general del Partido Popular y ahora es el presidente del partido. Por favor, que estas cosas, es verdad que han pasado muchos años, que ya estos actores no están en la primera plana política, pero por favor que estas cosas no queden en nada, que hay una responsabilidad política también. Oye, no te vengas arriba. Ya terminé. No, escúchame, no te vengas arriba. El próximo jueves ponemos esas declaraciones. Vamos a buscarlas. No olviden. Vamos a buscarlas de uno y de otro. ¿Y con qué fueron premiados? A sabiendas de que todo esto iba a ocurrir. No olviden que las víctimas, rápidamente, Manolo, de esta trama, aparte de los ciudadanos, fue la familia Ansorena. Ella era una familia que ya contamos en su momento en exclusiva, querían invertir en el sur de la isla de Tenerife. El tal Arsenio del que hablaba David era el empresario que se reunió primero con el padre de familia. En definitiva, Óscar, por una cuestión de tiempo, que si no entrabas por el aro... Sí, pero había manera. Sí, efectivamente, pero las detenciones se producen cuando el hijo de la familia, en una segunda reunión, en un almuerzo que contamos en exclusiva en el sur de Tenerife, entrega al juez Nelson, y es cuando se producen las detenciones, y estalla efectivamente el caso Arona, insisto, porque pedían dinero para el reparto de licencias. Y no podemos olvidar y le arruinaron la vida a la familia Ansorena, a los que les felicito por lo que han hecho. Solo para acabar, las empresas beneficiadas siguen apareciendo en otros casos judiciales, con lo cual yo también me niego a que sigamos viendo esto como esta corrupción, como pasa corrupción en Arona, pasa corrupción en las Teresitas, y de repente hay varios actores que acaban saliendo en otros casos. Por ejemplo, el caso Grúa. Oye, por favor, vamos a hacer una cosa para que esto no quede simplemente en la sentencia, en la ratificación de la sentencia, se dice, ¿no? Por parte del Supremo. El jueves ampliamente tratamos este asunto con los titulares del momento. Vamos a rescatar
a aquellos titulares, si existen, que deben de existir, del periódico La Opinión. Y por supuesto vamos a buscar las declaraciones, sobre todo para evitar que estos errores se vuelvan a cometer. Miren, durante el día de hoy, ya para concluir, se ha celebrado el segundo congreso sobre el estado de la dependencia en Canarias. Ha sido en Las Palmas de Gran Canaria ante casi 200 asistentes. La consejera del área, Cristina Valido, ha rendido cuentas sobre los avances en las altas durante los últimos años. Nuestro compañero José Denis ha estado ahí y con esto hacemos el último análisis de la tertulia. Se manipulan los datos de dependencia en Canarias, está paralizada la dependencia en Canarias. Cristina Valido, consejera, ha empezado usted su ponencia haciendo estas preguntas a los asistentes. Por cierto, una sala llenísima, un éxito de convocatoria, rindiendo cuentas en titulares, brevemente. ¿Qué rendimiento de cuentas ha hecho usted hoy sobre el sistema de la dependencia en Canarias? Hemos hecho un análisis de lo que va de mandato, de todas las cifras que tenemos, además certificadas por el INSERSO. Hemos utilizado las gráficas del propio Observatorio de la Dependencia y en un aforo de más de 170 personas profesionales que saben muy bien de lo que estamos hablando, hemos rendido cuentas, que es de lo que va el Congreso. El año pasado hablamos de los retos de la dependencia y este año venimos a decir qué hemos hecho y cómo están las cosas. En ese rendimiento de cuentas usted ha aclarado algunas cifras y ha explicado también el porqué del baile de cifras o el porqué unas personas dan unos titulares, otros recogen otras, para que todos nos entendamos dónde está ese cambio de, en fin, de posicionamiento en analizar las cifras. Bueno, está en el dato, en la cifra que se utiliza como referencia. Nosotros hablamos siempre de una cifra que es la que refleja el trabajo de la Dirección General, que es la cantidad de nuevos reconocimientos que suponen cada uno de ellos, pues un expediente y una persona que está detrás que empieza a recibir un servicio. Son reconocimientos nuevos que nos certifica el INSERSO, como lo hizo en el 2016, exactamente igual, cifras que no se han discutido. Y después están las bajas, la mayoría son fallecimientos porque hay pocos traslados de expedientes a otra comunidad que han crecido mucho y que impactan en el número total de beneficiarios, que es la cifra que utilizan aquellos que quieren dar cifras más bajas. Evidentemente, por mucho que trabajemos para meter 2.000 o 3.000 personas en el sistema, si luego tenemos 2.000 fallecimientos, pues hay quienes utilizan esa cifra para decir solo se crece 1.000, aunque se hayan hecho 4.000 reconocimientos nuevos. Con lo cual, nada es verdad ni es mentira, todo depende del color con que se mira. Hay personas a las que les interesa utilizar esa cifra y decir que solo esas personas se incorporan, y nosotros queremos contar, dar la cifra que refleja el número de reconocimientos nuevos y expedientes que la Dirección General hace cada mes. Consejera, para terminar, en lo que queda de legislatura, retos que tiene por delante la Dirección General de Discapacidad y Dependencia, que está dentro de su consejería. Bueno, tenemos que, igual que hemos hecho con los cabildos, con el convenio, incorporar a los ayuntamientos con un convenio para la atención domiciliaria especializada y empezar a incorporarlos. Tenemos que dejar finiquitado, aunque no nos dé tiempo a aprobarlo, el plan integral de atención a la discapacidad. Tenemos que dejar hecho, aun porque ya no va a dar tiempo tampoco, el tiempo pasa rápido y las leyes cuesta mucho sacarlas para adelante, la ley de accesibilidad. Y en el Parlamento está pues la estrella, la ley de servicios sociales, cuya financiación nos va a permitir subir los precios en los servicios que están congelados hace mucho tiempo, atender a más gente y atenderla mejor, y también poder ampliar la cobertura de la PCI, que es uno de nuestros grandes retos, que muchas más personas que no tengan recursos puedan tener derecho a cobrar la PCI, y sobre todo que todas las familias con menores a cargo no tengan fecha de final cuando están cobrando la PCI, sino que puedan seguir de manera indefinida mientras no cambie la situación, que no sea una ayuda que tengan durante un par de años y que luego desaparezca y se queden sin nada. Cristina Valido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
¿De qué datos nos fiamos? ¿De los de antes o los de ahora? Bueno, yo creo que yo no estoy nada de acuerdo con Cristina Valido y se lo pregunto aquí cuando pude entrevistarla. Evidentemente yo creo que ellos han hecho trampa y han utilizado unos datos que no es que no sean falsos, los datos por supuesto que no son falsos, pero no son los datos oficiales que usa el Inserso, y con esos datos se utilizan en titulares engañosos que confunden a la gente cuando la realidad es bien distinta. No es lo mismo las personas a las que se da de alta que las personas que realmente están siendo los nuevos beneficiarios que realmente han entrado en el sistema, y hay una diferencia sustancial entre esas dos cuestiones suficiente como para que no se haga política con esto. Que ojo, igual que ha hecho política con esto Cristina Valido, para mí también la ha hecho el PSOE, que en su momento también gestionó la Consejería de Dependencia, la Consejería de Bienestar Social, de la que depende el área de dependencia. Pero sí que creo, en este caso concreto, a la pregunta concreta, creo que no está bien lo que hace la Consejería a la hora de utilizar unos datos que, aun siendo reales, pues no son los que podemos ver en las estadísticas del Inserso cualquier ciudadano que entre en la web oficial, ¿no? Paco. Yo siempre he tenido la impresión de que con la dependencia hemos tenido una pésima suerte en Canarias. Hemos tenido una pésima suerte porque cuando se produjo, digamos, el arranque del sistema, ustedes saben que había dos opciones: sumarse al funcionamiento de carácter nacional o asumir un funcionamiento propio. En Canarias, por un motivo absolutamente estrambótico, se decidió tener un sistema propio de dependencia que luego demostró que no servía y que falló estrepitosamente. Finalmente lo que se fue es una fórmula híbrida, y en estos momentos prácticamente el servicio canario ha periclitado en relación con el servicio tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Que en todo ese tiempo se perdieron miles de asistencias que se tenían que haber desarrollado, ¿no? Mientras los políticos discutían si los datos correctos eran los de un lado o eran los de otro. A mí no voy a entrar a valorar si los datos son ciertos o no, no lo sé, ni siquiera creo que deba de haber una... No, pero no pienso... Pero son datos propios del Gobierno de Canarias frente a los datos oficiales que utiliza el Inserso. No voy a entrar a valorar ese asunto y les voy a explicar por qué. Porque no creo que haya objetivamente una voluntad de engaño por parte de Cristina Valido o quien le toque, o antes de ella, de Patricia Hernández, que era quien gestionó este asunto. Trampitas. No lo creo. Yo creo que básicamente lo que se hace es intentar presentar una visión más optimista de cuál es la situación real. Y la situación no es nada optimista. La situación no será nada optimista mientras siga habiendo miles de personas que no reciben la atención que deberían recibir, y mientras además se produzca la situación de que muchas personas mueren esperando que llegue su atención. Ha habido una mejoría, ¿eh? La Asociación de Directores y Gerentes Sociales dijo que era un escándalo, lo dijeron así en un comunicado, un escándalo la manipulación de las cifras del Gobierno de Canarias, y acabamos de ver un acto a 6 meses escasos de las elecciones por todo lo grande para hablar de esa lectura de cifra que es propia del Gobierno de Canarias y que no tiene nada que ver con las cifras oficiales. En Canarias los últimos años ha sido un fracaso absoluto. Nos vamos. El jueves más, si Dios quiere. Bueno, y ahora también más. Se quedan con Ricardo Negrín y el Buena Suerte. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Alcampo La Laguna, Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti, Desatascos Jumbo, Proyecta Empleo, Hueve y Obra Social La Caixa.